Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. La petrolera estatal saudí, que se llama Aramco, saldrá esta semana a bolsa por primera vez en su historia, en sus más de 70 años de historia. Será este miércoles, el día 11, y es con diferencia la OPV más esperada de todo el año. Bueno, de este año, del próximo y del pasado también. Van a colocar, o mejor dicho, ya han colocado unos 3.000 millones de acciones, el equivalente al 1,5% de su capital. Al principio se decía que iba a ser un poco más y luego lo dejaron en un porcentaje muy pequeñito de todo su capital social a un precio de unos 30 riales por acción, es decir, aproximadamente unos 8 euros, lo que les permitirá ingresar unos 22.000 millones de euros aproximadamente, por ahí, euro arriba, euro abajo. Las cosas, por lo tanto, parece que pintan bien, no tan bien como el príncipe Mohammed bin Salman se pensaba hace unos 3 años cuando empezó a barajar la idea esta de sacar Aramco a bolsa, pero bueno, se han dado un buen mordisco, son más de 20.000 millones de euros, porque la demanda total de los inversores suponía, mejor dicho, unos 100.000 millones de euros, muchísimo más, es decir, 4 veces la cantidad ofertada. Las acciones no se negociarán ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Frankfurt, ni en Tokio, ni en ninguna de las grandes bolsas mundiales, sino en la bolsa saudí, que se denomina Tadubul. Es un mercado de valores pequeño y muy joven, vamos, jovencísimo, tiene solo 12 años de historia, se montó esto en el año 2007, es decir, ayer por la tarde, en términos de bolsas de valores. Bien, pues con esta mega operación, la bolsa de Riad alcanza ya la mayoría de edad y además lo hace de golpe. Tendrá en su índice la empresa más valiosa del mundo, ya que se estima que su capitalización bursátil alcance los 1,7 billones con B de dólares. Es decir, más o menos un 50% más de los 1,1 billones de dólares que vale Apple en el mercado ahora mismo. También será, o mejor dicho, ya es la más rentable de todo el planeta. Vamos, toda una gallina de los huevos de oro que la monarquía saudí quiere exprimir al máximo antes de que ese sector entre en declive. Aunque su nombre no sea muy conocido, Aramco es una de las mayores petroleras del mundo. Por ingresos creo que es mayor la China, pero vamos, allá arriba está, debe estar entre las 3 primeras, pero desde luego está por encima de Exxon, de Chevron, de BP, de las habituales, de las petroleras más antiguas y más conocidas. Es además la petrolera estatal por excelencia, la petrolera nacional. Ya sabéis que muchos países productores de petróleo, la mayor parte de ellos, con contadísimas excepciones, lo que hacen es que extraen su propio petróleo y lo colocan en el mercado. Y en el caso de que necesiten colaboración de empresas privadas, de las grandes empresas petroleras privadas, pues lo que hace esta empresa es concederles lotes para que los exploten. Pero vamos, que la nacionalización del petróleo fue una historia que ya aconteció hace muchísimo tiempo, tanto en la propia Arabia Saudita como en el resto del mundo, y se formaron estas grandes compañías nacionales. Aramco las hay en prácticamente todos los países, ya digo, menos Estados Unidos, que no tiene, allí son todo compañías privadas, en el resto de los principales productores tienen su propia compañía nacional. Pues bien, la compañía nacional por excelencia es esta, es Aramco, y es además en la que se suele mirar otras, como puede ser PDVSA, por ejemplo, que es la nacional de Venezuela, o Petrobras, que es de Brasil, Pemex, que es la de México, que es ONIOC, que es la National Iranian Oil Company, que es de, pues como dice la palabra, es de Irán. En fin, esta de Aramco es el espejo en el que se miran porque es una compañía muy rentable, muy bien gestionada, y lo cual tampoco, ojo, tiene mérito, pero es que Arabia Saudita, o parte de Arabia Saudita, está encima de una bolsa de petróleo gigantesca, y es un petróleo que además cuesta poco extraer. Lo que cuesta extraer un barril en Arabia Saudí es infinitamente menos de lo que cuesta, por ejemplo, pues en las arenas bituminosas de Canadá o en la faja del Orinoco en Venezuela. Les deja muchísimo margen cada barril que sale. Bien, esta compañía se creó en los años 40, hace ya muchísimo tiempo, se hizo con apoyo de empresas estadounidenses, estaba la Standard Oil, creo recordar, así que bueno, de ahí viene su nombre. Aramco significa
Arabian American Oil Company. Hoy no haría falta lo del American, pero bueno, se quedó con ese nombre que le pusieron allá por los años 40. En definitiva, que Aramco es la joya de la corona saudí. Gracias a ella, este país pasó de ser un desierto completamente improductivo y despoblado, pues a ser uno de los países más ricos del mundo. La bendición del petróleo y la sabia administración de ese recurso, que no solo basta con tener petróleo bajo los pies, hay que saber sacarlo, refinarlo si procede, ponerlo en el mercado internacional, no dilapidar las rentas de ese recurso. Los saudíes no lo han hecho mal del todo, y esto ha posibilitado, por ejemplo, que el país haya multiplicado su población por 10 en los últimos 70 años. De los poco más de 3 millones de habitantes que tenía Arabia Saudí en el año 1950, es un país muy grande porque desde el punto de vista geográfico es gigantesco, pero demográficamente hablando era un país despoblado, lo cual tampoco es extraño, a poco que echemos un vistazo, no hace falta ir allí, con mirar en Google Earth o en Google Maps veremos que es prácticamente todo el país, es un desierto grandísimo en el que no se produce o no se puede producir absolutamente nada, a no ser que uno encuentre una mina de algo o un yacimiento de petróleo o de gas. Bien, pues esto les ha permitido pasar de 3 millones a 35 millones que tiene actualmente el país, lo que os decía, más de 10 veces la población que tenía hace 70 años. Es decir, que sin petróleo no hubiese sido posible la Arabia Saudí que conocemos. Sería un país de Oriente Medio, seguramente pobre, bueno, lo que les daba para vivir a los camelleros y algo de trabajo en la costa, tanto en la del Mar Rojo como en la del Golfo Pérsico, pero un poquito más, por lo que producía aquel lugar del mundo no daba para, desde luego no da. Sin petróleo no da para dar de comer a 35 millones de bocas. Pero bueno, también es cierto, como os decía, que sin saber administrar ese petróleo tampoco valdría. En fin, ahí tenemos el caso de Venezuela, creo que es el más ilustrativo de todos. Venezuela tiene de hecho unas reservas mayores, probadas, de petróleo que la propia Arabia Saudí. Es decir, que su subsuelo también está bendecido por hidrocarburos en gran cantidad. Pero bueno, no ha sabido gestionarlo adecuadamente, especialmente en los últimos 20 años, y hoy el país, en lugar de aumentar su población, pues todo lo contrario, está bastante lejos de aumentar su población. Expulsa a sus habitantes, hay creo que ya casi 5 millones de venezolanos fuera del país, porque dentro pasan grandes penalidades, que incluyen el hambre y cosas por el estilo, enfermedades, bueno, la violencia omnipresente de Venezuela. Nada de esto sucede en Arabia Saudí, que por lo demás es una dictadura espantosa, una teocracia en toda regla, pero bueno, la población no pasa hambre y la economía crece de manera sostenida, gracias precisamente al petróleo, desde hace 70 años y ha permitido que entre inmigrantes más el crecimiento vegetativo de la propia población, pues se haya multiplicado por 10 el número de habitantes. Bien, Aramco solo tenía un defecto entre comillas, y es que era al 100% de titularidad estatal. Bueno, sí, es un gran negocio, pero no se puede participar de ese negocio, porque no cotiza en ninguna bolsa del mundo, ni siquiera en la propia bolsa saudí, que como os he dicho antes no existía hasta hace 10 años, o 12, hasta el año 2007, que es cuando la crearon. Entonces, todos sabían que era una empresa pues, extraordinariamente rentable, que producía miles de millones de beneficios todos los años, que disponía de unas reservas grandísimas, pero al mercado internacional, o al mercado de inversión por lo menos, no le servía de gran cosa porque no podía participar de ello. No permitían que entrasen inversores, ya fuesen nacionales o extranjeros, a participar de la tarta. Eso era he dicho antes, entre comillas, un defecto, y por lo tanto era una empresa que se conocía, pero la razón por la cual no daba mucho que hablar, más allá de cuando la producción bajaba, una cosa así, o por ejemplo el ataque de drones que hubo el pasado mes de septiembre, sino la palabra Aramco, el término Aramco rara vez salía en los periódicos. De hecho, hasta hace solo unos años, pocos años, no muchos, estoy hablando de 5 o 6 años, era simplemente impensable que esta situación cambiase. Aramco era la joya de la corona saudí, la empresa en la que se fijaban el resto de compañías nacionales, un ejemplo además admirado de gestión. Otra cosa, hay muchísimo expatriado, ya sea de Europa o de Estados Unidos, trabajando, ingenieros básicamente, trabajando en Aramco, es decir, que producía además muchísimos puestos de trabajo especializados para la mano de obra occidental,
Muchos, yo de hecho conocí a Aramco por un expatriado hace ya muchísimos años. Me dijo, trabajo para Aramco. ¿Qué es eso? Aramco pues la petrolera nacional saudí, que es gigantesca, que gana mucho dinero y que por lo tanto paga bastante bien. Bueno, Aramco es de hecho algo parecido, para que nos hagamos una idea, los profanos, a lo que fueron las minas de Potosí en el virreinato del Perú para la corona española. Un tesoro exclusivo, de explotación exclusiva del Estado saudí. Pero los tiempos han cambiado o están cambiando en Arabia Saudita, no a la velocidad que nos gustaría, pero algunas reformas sí se están haciendo. Y el que ha traído esos vientos de cambio está siendo el príncipe heredero, que se llama Mohammed bin Salman. Y entre estos vientos de cambio venía incorporado la apertura del mercado petrolero, algo que ya había avisado hace años. Bueno, es ideal que entrasen. Estas cosas empiezan siempre por unas declaraciones vagas en algún foro internacional y terminan convirtiéndose pues, en lo que vamos a ver el próximo día 11. Bien, quería que entrasen accionistas dentro de Aramco, una perita en dulce, una auténtica joya en la que cualquier inversor, sabiendo los beneficios que tiene, pues quiere entrar. Cuando uno compra una acción de la empresa que sea, no está comprando el presente de la empresa, está comprando el futuro de la empresa. Y por lo tanto, si estos tipos han ganado tanto, pues el año pasado, el año 2018, ganó mucho dinero, pues en 2019, 2020, 2021 seguirá haciéndolo. Luego, si soy inversor, pues me interesa porque me va a dejar buenos dividendos. Claro, aquí lo que se planteó Mohammed bin Salman era algo así como, ¿por qué no abrir un poquito la mano? Y ya de paso llenar la caja. Y esto me va a servir además para muchas más cosas. Aramco es muy rentable, muchísimo. Es el mejor atractivo que le puedes poner es sacar la cuenta de resultados y enseñarla. Es de hecho la empresa más rentable del mundo. El año pasado, por ejemplo, tuvo unos beneficios de 111.000 millones de dólares. Esos fueron los beneficios, para que nos hagamos una idea. Casi el doble de lo que ganó Apple. Apple en el mismo ejercicio, en 2018, ganó 59.000 millones de dólares y más de tres veces, de hecho, porque el año pasado Alphabet, que es la matriz de Google, ganó 30.000 millones de dólares. Estamos hablando que Aramco es lo más parecido a una máquina de hacer dinero. Claro, cuando tienes una máquina de hacer dinero en cualquier lado, los inversores acuden como abejas al panal. Es lo que, según se anunció, esta OPV, pues levantó la expectación alrededor del mundo. Bueno, pues una vez tomada esa decisión, se decidieron por sacar a bolsa, no toda la empresa, por supuesto, la empresa seguirá siendo básicamente pública, pero bueno, básicamente prácticamente toda pública. Decidieron sacar un pequeño porcentaje, se hablaba de que iban a sacar el 5%, el 3%, al final ha sido un porcentaje del capital, quiero decir, ha sido algo simbólico, solo un 1,5%, pero claro, al ser una empresa tan rentable, una empresa que gana tanto dinero, pues ese 1,5% simbólico es suficiente para embolsarse de golpe miles de millones de dólares. La pregunta que surge aquí es ¿por qué no lo han hecho antes? Es decir, ¿por qué no se hizo, qué sé yo, por ejemplo, en 2011, 2012, cuando el petróleo estaba mucho más alto y la compañía pues podría haber sacado mucho más dinero? Bueno, en aquel entonces, en 2011 o en 2012, Mohammed bin Salman todavía no era heredero y por lo tanto no podía meter el cazo en estos asuntos, pero vamos, que le hubiese gustado de haber estado presente en aquel momento. Bin Salman es muy joven, tiene solo 34 años, en aquel entonces era todavía más joven, pero no había sido proclamado heredero todavía. Por lo tanto, no cabía la posibilidad. Cuando ya lo fue, posteriormente, lo que le sucedió es que el petróleo bajó de precio. Lo hizo en 2014, a finales de 2014, hace ya 5 años, y además lo hizo de golpe. En apenas un trimestre, el petróleo pasó de estar por encima de los $100 el barril a los 60-70. Y la verdad es que la diferencia era sustancial a la hora de colocar una empresa en bolsa, por lo que esperaron para ver si la cosa se recuperaba. Es decir, si esto era lo de la bajada del petróleo del año 2014, muchos decían en aquel momento que iba a ser algo coyuntural, que para finales de 2015 ya estaría de nuevo a 100 o a $110 el barril, pero no se recuperó o no lo ha hecho desde entonces. Sigue en el entorno de los $60-70 aproximadamente, ha llegado a bajar
incluso a los 40 en algunos momentos, a subir un poquito más, pero vamos, que siguen en torno a eso. Hoy no sé exactamente a qué precio estará, pero calculo que serán los $65, por ahí. Y no parece que vaya a moverse de ahí. Los especialistas que se dedican a predecir estas cosas y que por supuesto rara vez aciertan, pues aseguran que de aquí a 2022-2023 el petróleo estará entre $60 y $70. Ya sabéis que las predicciones no funcionan nunca, pero en el caso de los recursos, es decir, cuánto petróleo se podrá extraer y ya sí que no aciertan nunca porque es la cantidad de cosas, de amenazas que hay sobre un mercado como el del petróleo, puede suceder de todo, son tan grandes y tan imposibles de imaginar que decir que en el año 2023 el petróleo va a estar a $70 o a 60 o a 150 o a 20, pues es como hacer un brindis al sol. Pero bueno, el hecho es que no parece que vaya a moverse de ahí, al menos en el corto plazo, en el próximo año o una cosa así que había que darse prisa si se pretendía hacer caja y poner en marcha este plan de dar cabida al capital privado dentro de Aramco. Las reformas de Bin Salman son muy ambiciosas, no solo contemplan la parte de Aramco, sino muchas más, algunas las ha puesto en práctica. Algunas de ellas incluso nos hacen mucha gracia aquí en Occidente. Esto es de hace, no sé si el año pasado o el anterior, que salió en todos los periódicos. Por fin las mujeres saudíes podrán conducir sin necesidad de... porque antes lo tenían prohibido. Necesitaban antiguamente tener un chofer toda mujer saudí porque tenía prohibido, que si un policía veía a una mujer conduciendo por Riyadh o por Jeddah o por alguna ciudad saudí, la detenía en el acto, desde luego le daba el alto. Bien, estas reformas aperturistas nos hacen gracia, pues una de las aperturas, en este caso económica, era esto. Muchos, aparte de esto, se preguntan qué necesidad tiene de vender parte de la empresa, aunque sea solo un 1%, cuando esa compañía gana mucho dinero y lo seguirá ganando. Ahora tendrá que repartir dividendos, aunque sea poco dinero, pero tendrá que repartir dividendos entre sus accionistas y sobre todo, y esto es importante, hacer pública información clave de la empresa, que hasta ahora pues no tenía necesidad de mostrar porque no tenía accionistas. Pero si tú permites que alguien entre en tu empresa, a cambio de dinero obviamente, le tienes que facilitar información fidedigna de la propia empresa. No puedes engañarle. Hay además una normativa al respecto que hay que cumplir de manera escrupulosa. Y en el caso de que no la cumplas, aparte de que te pueden multar, los accionistas venden y se van. Por lo tanto, sí necesitan ofrecer a estos inversores informaciones que hasta ahora se guardaban tranquilamente. Por lo tanto, como vemos, la razón, aparte económica, es política. Bin Salman, como os decía, que es un hombre joven, tiene 34 años, creo que nació en el 85, es un hombre que pretende heredar, ya es heredero y reinar muchos años. Sabe que el consumo de petróleo no disminuirá en los próximos años a nivel global, y de hecho incluso aumentará, pero sí se estabilizará, como se ha estabilizado ya en mercados maduros, como puede ser el mercado europeo, por ejemplo, que sigue consumiendo en líneas generales pues el mismo petróleo que hace unos cuantos años. Y luego ya a partir de cierto punto desconocemos cuál será el año, no tenemos ni idea, pero a partir de cierto punto pues iniciará un lento pero inevitable declive. Bueno, tan pronto como el proceso de sustitución y diversificación de energía vaya consolidándose por todo el mundo. Ese es un proceso que ya ha empezado en economías avanzadas como las europeas, la norteamericana, la japonesa, etc. Y esto poco a poco, también incluso en China, esto poco a poco irá ocupando todo el mundo. Bien, pues partiendo de este presupuesto, Bin Salman quiere ir diversificando la economía de Arabia Saudí. Arabia Saudí, como os he dicho, tiene 25 millones de habitantes, 25 millones de bocas que alimentar. Y el maná petrolero no va a durar siempre, ya sea porque se les acabe, que no creo que se les llegue a acabar, o porque simplemente no venden petróleo, porque no se lo piden, porque no hay demanda suficiente. Así que conforme los rendimientos de esta industria decrezcan, tienen que existir ya otros sectores que mantengan la economía funcionando. O los primeros en pagarlos serán los propios Saud, la familia real, que tendrán que enfrentar revueltas y probablemente pues termine costándoles la corona. E incluso, diría yo, voy más lejos, hasta la propia existencia de Arabia Saudí. En cierto modo, el plan este del príncipe Mohammed bin Salman, el plan 2030 se llama, hay que leerlo en clave de supervivencia de los Saud, que tienen dos desafíos fundamentales por delante.
El primero de ellos es asegurar la sucesión del actual rey Salmán, el padre de Mohammed, que tiene ya 83 años y es el último hijo de Ibn Saud. Esto hice un programa hará cosa de 2 o 3 años sobre el tema de la monarquía saudita y lo extraña que eran. Extraña en tanto en cuanto está reinando y gobernando el hijo del fundador del país. Ibn Saud es el hijo del fundador de Arabia Saudita, que aunque murió hace ya mucho tiempo, en el año 1953, tuvo tantos hijos, tuvo 45 hijos, el padre del actual rey de Arabia Saudí, que desde entonces lo que han ido es sus diferentes hijos, no los 45, pues unos cuantos, han ido pasándose la corona entre hermanos. Él heredó uno y después murió, se lo pasó al siguiente, murió al siguiente, y así hasta llegar a Ibn Saud. Creo que han sido 6 o 7. Mohammed bin Salman tiene competencia, por lo tanto. Es decir, tiene primos que se sienten con el mismo derecho a heredar que él. Bueno, ¿y por qué tú vas a ser el heredero y no yo, que mi padre también reinó en su momento? Es decir, tu tío estuvo antes que tu padre y por lo tanto a mí también me corresponde. El aparato del Estado hoy por hoy lo tiene bien agarrado, Mohammed, bastante bien agarrado. Bueno, lo pudimos ver en Estambul hace no mucho tiempo, no mucho, el año pasado, y bien, el hecho es que si es capaz de hacer ese tipo de cosas, que no habrá fuera del país, que no habrá hecho dentro del país. Pero bueno, no puede tampoco arriesgarse a que le estallen revueltas en la calle o que la economía entre en crisis y le complique bastante la sucesión. Así, con el dinero obtenido de esta oferta pública de venta de acciones, de esta salida a bolsa, y bueno, y en otras que podrían venir en el futuro, abierto un 1,5%, pero podría abrir otro 1,5% o un 5% más. Con esto puede reforzar el Fondo Soberano del país, que se llama PIF, para invertir en él por el mundo. Ya existe este fondo y además tiene muchas inversiones. El fondo saudí ha entrado en algunas empresas, como Uber hace unos años. Recuerdo que se informó mucho sobre el tema, compró un paquete de acciones de participación en Uber. Vamos, algo similar a lo que hacen otros fondos soberanos, petroleros, como es el caso del de Dubái, o el de Qatar, o el de Abu Dhabi. El de Qatar, por ejemplo, se metió en empresas europeas, algunas muy conocidas, como Volkswagen, está metido, el fondo de Qatar, Airbus también, Barclays Bank también está metido, que lo estoy hablando de memoria. Bueno, el equipo de fútbol de París, que se llama el Paris Saint-Germain. El de Abu Dhabi, por ejemplo, compró Cepsa y se hizo con el control de ella. Cepsa es la segunda petrolera española. Es decir, que la idea de es convertir al petróleo, de estos, no solo de Mohammed bin Salman, lo hacen todos, es convertir el petróleo de hoy en acciones de empresas globales y así blindarse ante lo inevitable. Es decir, ante el hecho de que el mundo necesite menos crudo y menos gas. Nada más, y entonces pues no se lo pidan y por lo tanto ellos se encuentren ante problemas serios para dar de comer a su propia población. Para eso evidentemente aún falta mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero falta mucho tiempo. Pero claro, una operación de estas características, estratégica, no se improvisa, se tiene que trazar y llevar a cabo con mucho tiempo. La entrada de capital extranjero en Aramco tiene además otra lectura, una lectura en clave geoestratégica. ¿Qué hacen si meten a extranjeros, a inversores extranjeros en la empresa? Pues están metiendo en el negocio a socios, simplemente socios, no solo socios empresariales, gente que pone su dinero en la empresa, sino aliados del propio régimen saudí, ya que comparten un interés común. Si tú gestionas un fondo y has metido 100 millones o 1.000 millones de dólares en esta empresa, te interesa que esa empresa vaya bien. Habida cuenta de lo revuelto que anda Oriente Medio, de un tiempo a esta parte, y de la guerra soterrada que mantienen con Irán, especialmente en Yemen. Bueno, en Yemen no es precisamente soterrada, es en abierto, soterradas en el Golfo Pérsico. Pues no parece mala idea contar con aliados que sentirán como propias las instalaciones de la compañía, como por ejemplo estas de Abqaiq, estas que os hablaba aquí el pasado mes de septiembre, que sufrieron un ataque con drones por parte de los Houthis, etc. No sé si lo recordáis. Parece, como vemos, una operación muy inteligente. Ahora solo queda ver, esto está evidentemente, se verá a lo largo de los próximos meses, los próximos años, diría yo, si el dinero lo invierten bien y no en financiar pues una nutridísima clientela de allegados al régimen, porque hoy, según parece, empresas como Aramco tienen muchísimo personal que no produce demasiado, que son básicamente clientes del propio rey, del propio sistema político. Esto lo podrán ver ahora
los nuevos accionistas. En fin, de entrada va a ser, de hecho, una buena noticia para su gobierno, aunque le va a obligar seguramente a hacer otro tipo de reformas a las que es probable que no esté tan dispuesto. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Nos trae Antonio desde Venezuela una noticia mierder de tipo ginecológico que la verdad a mí me ha llamado bastante la atención, pero antes de nada que nos la presente Antonio. Creo que el título de la noticia se explica por sí solo. A mí me extraña de verdad que los medios de la izquierda no se hayan hecho eco de esta noticia a 8 columnas. Lo cierto es que al ginecólogo quizás le estorbaba algo en el camino para practicarle un examen a esta abogada. Por lo pronto, por curiosa, creo que califica como noticia mierder de cabo a rabo. Bueno, a ver, vamos a ver. Os leo el titular que creo que ya habla por sí mismo. Dice textualmente: una abogada transgénero alega discriminación porque un ginecólogo rechazó tratarla al tener genitales masculinos. Esto ha sucedido en Canadá. A ver, yo creo que estamos ante un caso claro de transfobia ginecológica, por lo que espero que le pongan una multa o algo al ginecólogo, a los ginecólogos que no le han prestado atención a esta mujer. La mujer se llama Jessica Yanif. Antes de cambiar el género atendía el nombre de Jonathan. Pues esta mujer se quejó amargamente y en Twitter comentó estar conmocionada, confundida y dolida. No sé qué edad tendrá Jessica, hay unas fotografías aquí, yo le calculo aproximadamente unos 30 años, pero vamos, si quiere conmoverse, confundirse y dolerse un poquito más, debería presentarse en el pediatra alegando que aunque parezca que tiene 30 años, en realidad ella se siente como una niña de 7 y que por lo tanto el pediatra le tiene que atender. En fin, lo dicho, espero que a este ginecólogo se le caiga el pelo y bien, además por transfobo, por machista y por perpetrar lo que ha perpetrado y perpetuar el heteropatriarcado. Bien, vamos ahora con John, que nos comenta una noticia de la semana pasada que dio bastante que hablar, al menos en España. Sobre Irene Montero y su ex escolta, que le ha denunciado por abuso en el trabajo porque la estaba medio esclavizando, pidiéndole que hiciera cosas que no eran de escolta, como ir a buscarle la compra, llevarle con el coche para todos lados de chofer, que le hiciera reparaciones mecánicas, cuidar del bebé, y para ella y para sus amigos. Entonces es bastante gracioso, ¿no?, que esta mujer ha comprendido perfectamente el adoctrinamiento de Mao, de que, bueno, que una vez que has terminado de trabajar puedes seguir trabajando, porque se lo pedía todo fuera de horario laboral. Entonces, bueno, como los chinos en su época terminaban de arar el campo, a la tarde tenían que andar ahí, como ya comentaste tú en la contrahistoria, tenían que andar fundiendo metales con los hornos portátiles y tal, pues esta mujer también tenía la obligación de coger y cuidarle el bebé una vez que había terminado de hacer de escolta para ellos durante el día. Y bueno, pues, ahí está la demagogia pura y haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago de toda esta gente. Me da mucha vergüenza, me hace gracia la noticia, ¿no?, porque hay alguien que le va a plantar cara y que está demostrando lo que son, pero me da vergüenza que haya gente que se aproveche de su situación porque son políticos, porque tienen un cierto poder y que haya gente que esté tragando con todo esto, porque no creo que sea un caso aislado el de esta señora. Me imagino que habrá muchos más y de otros partidos políticos. Yo ya no me posiciono ni en izquierdas o derechas, me imagino que habrá abusos en todos lados. Y bueno, pues a ver, seguiremos de cerca esto. A ver dónde termina. Creo que la audiencia es para el 20 de enero. Lo leí en la prensa, esto es de, no sé si de la semana pasada o de la anterior, pero vamos, vino a confirmar el viejo dicho de que no hay peor cuña que la hecha con la misma madera. A ver, en este caso, de todas maneras, se ve hasta qué extremo la pareja dirigente de Podemos ha patrimonializado el partido. A mí me llamó la atención. En fin, sabes que además, poco después, a la semana siguiente, ha estallado otro escándalo, también interno, a raíz de que un
el abogado del partido, pues ha hecho una serie de revelaciones. En fin, esto de Irene Montero y la escolta y tal, ya veremos dónde queda y si las acusaciones son ciertas, que hoy por hoy lo único que conocemos es una acusación de parte. Bien, seguimos con Begoña de Burgos, que tiene una cuestión sobre Vox y los votos que presuntamente ha arrebatado al PSOE. He escuchado varias veces decir a Santiago Abascal que de acuerdo con los estudios demoscópicos hay entre 200 o 300.000 votos socialistas en abril, en las elecciones de abril, que habrían pasado de votar socialista a votar a Vox en noviembre. Y mis preguntas son si crees que esto es así y cómo realmente puede llegar a saberse. Muchas gracias por tu programa, lo disfruto mucho. Un saludo. Pues mira, Begoña, dado que el voto es secreto y no va firmado, y en el caso de que lo firmes se considera voto nulo, así que no lo hagas, si es que vas a votar, pues el único modo de saber esto es mediante una encuesta, no hay otra. Es decir, preguntan a quién votó en noviembre y después al mismo que a quién votó en abril y ya está. ¿Usted a quién votó en noviembre? Pues al PSOE. Y en abril, pues al PSOE también. Vale, correcto, este se ha mantenido. ¿Usted a quién votó en noviembre? A Vox. ¿Y a quién votó en abril? Al PSOE. Pues ya está, mira, este le Podemos, no tiene más que extrapolar. Fuera. Yo la verdad es que esa encuesta de la que habla Santiago Abascal no la he visto, pero vamos, no me importaría echarle un vistazo, porque evidentemente la cantidad de votos que ha ganado Vox han tenido que venir no solo del Partido Popular, a la vista está que no, porque también ha ganado votos. Entonces han tenido que venir de otros partidos, de Ciudadanos, por supuesto, han venido muchos por afinidad, pero alguno habrá venido del PSOE, incluso, como me han dicho por ahí, algunos de Podemos. Bueno, vamos a seguir, vamos ahora con Luis, un auditor de Chile, que nos deja una reflexión sobre la crisis económica en el país, a raíz de lo que contaba yo aquí la semana pasada. Es una reflexión algo larga, pero muy bien grabada, con música de fondo incluso, que merece la pena escucharla. Para entender el descalabro económico de Chile debemos remontarnos a mucho antes del mal llamado estallido social, específicamente a las elecciones del año 2009. Por primera vez, desde el retorno a la democracia, ganaba en Chile un candidato a la centroderecha con el 51.6% de los votos. Solo días antes de asumir el cargo, aquella madrugada del 27 de febrero, Chile fue sacudido por el segundo terremoto más grande de nuestra historia y el octavo a nivel mundial. Pero a pesar de esta tragedia y de los ya mezquinos presupuestos asignados por el primer gobierno de Bachelet para el año en curso 2010, Piñera se las arregló para generar políticas económicas y ayudas para fomentar la creación de empresas y de empleo. Y fue así como logró terminar el año 2010 con un crecimiento del 5.2%. Y eso fue un no parar. Para muchos de los que en esos años teníamos pymes, nos era muy difícil contratar gente. Si renunciaba a un empleado era una tragedia porque encontrar uno nuevo era una misión imposible. Y toda esta situación ayudó a subir enormemente los sueldos, se reactivó la economía y por consiguiente el consumo, bajaron los precios y todo quien quisiera emprender lo podía lograr. Pero en 2013 y luego de años de exilio y sepulcral silencio desde ONU Mujer, Michelle Bachelet anunciaba su segunda candidatura, con dos promesas. Una reforma tributaria porque el actual crecimiento del país estaba generando, según ella, grandes desigualdades. Y segundo, un aumento de impuestos a los más ricos para financiar la educación universitaria gratuita para todos. Como era de esperar, con tamaño ofertón populista, ganaron las elecciones y no más llegar al gobierno se pusieron manos a la obra con la reforma tributaria. La meta era recaudar el 3% del PIB, es decir, 7.818 millones de dólares, que era lo que costaba la educación universitaria gratuita universal. Pero antes de legislar absolutamente nada, llenaron el Estado de operadores políticos, crearon nuevas reparticiones, cargos como supervisores jefes de supervisión de un supervisor, y antes de recaudar un solo peso de esta reforma tributaria, el gasto público se disparó en 10.887 millones de dólares. La reforma fue tan mal diseñada que todos los meses se publicaban informes aclaratorios y enmiendas a la misma. Por esos días de 2015 no había un solo contador o gestor que supiera cómo funcionaban los impuestos. En mi caso particular, de la noche a la mañana, le debía al Estado el equivalente a 25.000 euros. Es decir, todo el fruto de trabajo de 8 años que invertí en formar mi empresa, se los llevó el Estado.
Como comprenderán, la economía se desplomó en cosa de meses. Pasamos del 4,5% del crecimiento en 2013 al 1,9% en 2014. Y el PIB pasó de 278.400 millones de dólares a 260.000 millones de dólares. Y la tendencia no cambió en los siguientes años. Por eso que cuando Piñera se presentó para su segundo periodo, ganó de forma aplastante con el 55% de los votos, porque todos esperábamos que él enmendase el camino. Su principal promesa de campaña era revertir la reforma tributaria para volver a reactivar la economía. Y ese era el gran temor de la izquierda, ya que durante todo el segundo gobierno de Bachelet, la propaganda decía que el bienestar del gobierno de Piñera fue gracias a las políticas aplicadas por el primer gobierno de Bachelet y los devenires de la economía internacional. Sabían que si Piñera tenía un segundo gobierno exitoso, la izquierda quedaría por años fuera del gobierno, al menos por la vía democrática. Y así es como llegamos a octubre de 2019, en donde si tuviesen éxito con destituir a Piñera, quien debería asumir el gobierno es el actual presidente del Senado, Jaime Quintana, una persona que en su prontuario carga con la muerte de un carabinero a quien atropelló sin prestar ayuda en el año 2015, pero que en el año 2014, cuando asumía el segundo gobierno de Michelle Bachelet, decía a la prensa que venían a pasar la retroexcavadora sobre todo lo que había generado el gobierno de Piñera. Y creo que esa retroexcavadora arrancó el pasado mes de octubre. Un gran saludo y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Luis. Es una historia muy bien hilada y muy interesante la que nos cuentas, que da pie además a muchas conclusiones que me parece que pocos se están haciendo en Chile y fuera de Chile. Muy bien, pues ya con esto terminamos. Vamos con Pizarro, como siempre, como todos los días, que nos habla del tema del impeachment a Donald Trump. Como la sociedad y la política americanas están polarizadas, en este asunto también actúan polarizadamente. O se valora como la confirmación de que el estrambótico Donaldo es absolutamente indigno, o se valora como una rabieta de malos perdedores. Las dos dificultades para avanzar en la crucifixión del presidente radican en que no hay una mayoría en el Senado para conseguirla y en que los demócratas aún no han entendido que los votantes no se equivocaron al elegir entre su buenismo con sonrisa y corbata y un advenedizo cantamañanas, sino que eligieron entre unos Savonarolas insufribles por lo caros y por los sectarios y un tipo con la bandera del basta ya. Y la miseria del tipo no hace que nadie que haya dicho basta quiera volver a los insufribles. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la primera contracrónica de esta semana, que es el lunes 9 de diciembre, y yo os espero por aquí mañana, que será martes 10, siempre de buen humor y siempre con un buen tema. Así que hasta mañana, amigos.